Amigos y amigas de Ávila TV, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Películas, los análisis más importantes dedicados al séptimo arte. Hoy hablando de la comedia, estaremos analizando pues los clásicos relacionados a este género. Pero antes de comenzar, los invitamos a seguirlos por todas nuestras redes. @Ávila TV suena en nuestro Instagram, @Entrepelículas 2022, nuestro canal de YouTube, Ricardo. Sí, nuestro canal de YouTube, Ávila TV, mis redes sociales personales, @Itacanáufrago, @Mariana Yepes en Twitter e Instagram. Entonces, iniciemos. La comedia, Ricardo, un género además bastante rico en lo que se refiere, pues bueno, a las muecas, a los contenidos profundos, pero tratados desde otro punto. Hablemos de los clásicos. Hablar de la comedia es hablar de Chaplin, por supuesto. sí, pero yo me voy un poquito más atrás sobre los orígenes de la comedia. Si hablamos desde la visión occidental, la comedia la remontamos desde la antigua Grecia, es decir, desde la dramaturgia, desde el teatro, se ha construido la comedia clásica que en muchos casos pasa al cine, sobre todo porque era tratándose más de la gestualidad, de los diálogos, o sea, la comedia en sus inicios, a pesar de que irrumpieron grandes exponentes como Buster Keaton o Harold Lloyd o el mismo Chaplin con efectos especiales, la comedia estaba más basada en eso, en un principio en el tema de la gestualidad, el humor a través del gesto, a través de ciertas palabras, a través de un lenguaje, si se quiere, no verbal. Allí es donde la comedia tiene un gran inicio. Pero bueno, nos vamos ahora a estos grandes clásicos. Fíjate, antes de hablar específicamente de Chaplin, me gustaría hablar un poco de ese gran actor que también, al igual que Chaplin, al igual que Buster Keaton, se iniciaron en el cine mudo, y por eso la comedia relacionada al gesto, relacionada al humor, se casa con esa premisa. Pero bueno, luego viene el cine sonoro, sobre lo cual estos tres monstruos de la comedia, y no hay que olvidar a los hermanos Marx, especialmente a Groucho Marx, pasan al cine sonoro, y ya al pasar al cine sonoro el contenido se amplía, porque no sé si recuerdas, Mariana, que muchas de estas películas de comedia vienen acompañadas de unas escaletas, o vienen acompañadas de unos diálogos que se colocaban en una pizarra, y que la gente más o menos empezaba a entender la trama, además del gesto, además del humor usado en la comedia. Pero ahora podemos hablar también de la comedia como un género solamente desde esa comicidad de burla, desde esos gestos característicos del teatro. Pero yo pienso también que la comedia pues plantea un tema más a profundidad, pero nos invita desde la risa pues a reflexionar. Chaplin es un ejemplo de ello. Continuamos con él. Tiempos modernos, El Chico, El Dictador. así es, o sea, discursos además Una crítica inolvidables contra para la el historia poder. del cine. Sí. Exactamente, y planeados desde el humor. Sí, es que la comedia, incluso desde sus orígenes del teatro, también está relacionada a la tragedia. Correcto. Lo tragicómico. Vemos unos tiempos modernos donde hay una segunda guerra mundial, donde hay un dictador asediando a Europa, asediando sobre todo a Rusia, y lo que hace Chaplin es retratar ese momento a través de una persona megalómana, a través de alguien que es extremista, pero lo ridiculiza, mostrando que es un personaje que es un dios con pies de barro. O sea, un ídolo que se cae, porque es un humano que tiene mucho poder, pero ese poder es efímero, y eso es lo que se muestra en gran parte allí en El Dictador. Vetado además Chaplin por sus comedias. Bueno, Gran parte de su vetado vida. por su postura comunista, Así por es. por su ideología. Chaplin además era alguien, digamos, muy cercano al movimiento de los trabajadores, muy cercano a las luchas, a las reivindicaciones sociales, y sí, Chaplin cayó en ese listado. En ese listado de los vetados sí. de Hollywood, además una gran estrella, pero
con limitaciones que yo creo que hasta cierto punto no le paró ni pelota. Chaplin logró marcar un hito además en el humor, en el teatro inclusive. No, es que Hablar de él no cine. él no creía en el Exacto. cine sonoro. Chaplin no creía en el cine Exactamente. sonoro. Él luego va al cine sonoro y muestra que él puede hacerlo todo De y hecho, lo no hace pudo bien. encajar con el cine sonoro. Trató, Sí. pero no pudo. Claro, Porque era porque él ese- consideraba que el humor que él usaba a través de la gestualidad es más universal. Era Y esa tiene mucha etiqueta razón. dentro del cine mudo que estuvo pues por muchísimos años marcando la historia del cine. Sí, pero Era un referente. sobre todo él, hablando de la comedia, él consideraba que su cine era universal. Correcto. Y por ser universal, el lenguaje del humor, el lenguaje del gesto, se convertía en algo que todo el mundo entendía. Todo el mundo, desde los rusos hasta los chinos, a él le preguntan, ¿qué vas a hacer? Cuando él se resiste y luego que él pasó a hacer cine sonoro y hizo grandes películas. Le dicen, pero ¿y quién te va a ver cuando tú no hagas cine mudo? Él dice, bueno, me verán los rusos, me verán los chinos, me verán los hindúes, me verán los africanos. O sea, él consideraba que el humor, algo universal, algo que es un territorio común para la gente, era lo primordial. Luego, él sí accede a hacer el cine mudo y hace grandes obras maestras, perdón, el cine sonoro, y hace grandes obras maestras del cine sonoro. Pero bueno, hablar de Chaplin es un referente puntual, tanto del cine como del teatro. Dos pautas marcadas por un pionero, Charlie Chaplin. Mira, ¿y qué me dices del gordo y el flaco? Laurel y Hardy. Un clásico ¿Qué de la me dices comedia. de los tres chiflados? Bueno, a mí me pasa algo particular con la comedia. Me gusta muchísimo la comedia, pero hay que saber tratarla. Porque hay ratos que yo veo películas que me las pintan de cómicas y de cómicas no tienen absolutamente nada. Eso me pasa con los tres chiflados particularmente. Bueno, a mí los tres chiflados me encantan porque hay sabes que los tres chiflados tuvo 5 actores, o sea, 3 que originalmente son los que hacen las primeras películas, luego hubo 2 que fueron supliendo las faltas de los otros. A mí lo que me gusta de los tres chiflados es que también hay una dinámica humana, una dinámica de dominar al otro, que es Moe dominando siempre, liderando El siempre. cascarrabias de... Sí. Pero digamos, los otros dos son aquellos que hacen como el equilibrio. Hay algo que muestra la naturaleza humana y hay una gran filosofía detrás de los tres chiflados. Pero también Laurel y Hardy, el gordo y el flaco, esos dos contrastes. Y creo que en el caso del gordo y el flaco, precisamente, más allá de los diálogos, más allá del contenido, lo profundo estaba precisamente en sus gestos, en los cambios físicos que ellos podían hacer, esa transformación a través del rostro, a través de los labios, a través de los ojos. O sea, allí el humor tiene su esencia más palpitante, tiene mucha sustancia y eso también lo convierte en un lenguaje universal. Por eso hasta hoy día mucha gente ve el gordo y el flaco y se siente identificada, igual que pasa con los tres chiflados. Pero hay otras comedias, y estamos hablando en este caso de Latinoamérica. Cantinflas. El propio Charles Chaplin, una vez que ve a Cantinflas, que Cantinflas va a Estados Unidos, porque Cantinflas llega a Estados Unidos y hace películas como La Vuelta al Mundo en 80 días. Y también, es la que menos me gusta a mí de Cantinflas. Sí. Y hace otra donde aparecen 40 superestrellas norteamericanas junto a él, que se llama Pepe. Esas son las dos películas que él hizo en Hollywood. El propio Chaplin le dice, tú eres el mejor cómico del mundo. Pero antes de seguir analizando pues a Mario Moreno Cantinflas, @entre películas 2022, @Ávila TV, soy una página en Instagram, Ricardo nuestra casa. En YouTube tenemos Ávila TV, @Itacanáufrago, @Mariana Yepas en Instagram y Twitter. Pero sigamos hablando de Mario Moreno Cantinflas. Para mí uno de los referentes más importantes del cine de comedia. Ahí está el detalle, es uno de los clásicos de Cantinflas. Creo que es una de las mejores películas de su
de su filmografía, además con un humor espectacular. ¿Quién no ha gozado con Cantinflas? Bien sea en el cine, en la televisión, en blanco y negro, a color, uno de los referentes, como decía, más importantes de la comedia en Latinoamérica y el mundo. Como decías, cuando Chaplin lo vio, dijo, wow, Sí. aquí hay talento. Chaplin se dio cuenta también de el gran personaje que hace Cantinflas, que es un personaje del pueblo, es alguien que está distante al poder, está cercano al sentimiento, a los padecimientos de la gente del pueblo. Entonces, por eso también Chaplin, viendo qué era lo que significaba el personaje como tal, eso lo podemos incluso ver en películas, tú hablabas de ahí hasta el detalle. Pero vamos a hablar, por ejemplo, donde él hace el papel de Botones. O sea, imagínense un hombre como él, inteligente, porque su humor era muy inteligente, y luego agrega una palabra a la Real Academia Española, que es el verbo cantinflear. O sea, es que no había otra manera de describir lo que él hacía. Él era original en todo, en toda su propuesta. Claro, pero puntualizamos también a Cantinflas, pero el equipo detrás de Cantinflas era estupendo. Sí. Estupendo. Unos guionistas, además, contundentes para... Que siento, además, que su carrera se fractura es cuando sus guionistas salen. Bueno, dicen que tuvieron una pelea, todo esto, pero Cantinflas, su época de oro, fue con su guionista. No recuerdo ahorita el nombre puntualmente, pero se los voy a decir por sí, nuestras porque, redes sociales. digamos, Cantinflas hacía una construcción de su personaje, pero las historias no las terminaba de engranar él solo, porque el cine necesita, además de las situaciones que tiene la comedia, necesita una trama. Y este equipo de guionistas que tenía Cantinflas era quien, por decirlo de alguna manera, entramaba y le daba profundidad a ese gran personaje, que es un personaje que quedó para la historia. Una de las cosas además que tenía Cantinflas era el tema de la improvisación, que muchas veces su guionista le llamaba la atención y le decía, Mario, sigue los guiones, no puedes seguir. Y el tipo decía, pero es que yo soy espontáneo, yo no tengo la culpa de que tú no improvises como yo. Y una de las escenas más icónicas, de ahí está el detalle, salió por una improvisación. Otra de las películas que además que me encantan de Cantinflas es El Extra, El Bolero de Raquel. El Bolero de Raquel. El Bolero de Raquel. En ese además, baile. El icónico baile Con el Bolero de Raquel. Escuchando el Bolero de Ravel. Exacto. Hace que un baile que quedó también, que marca al cine. Si hay escenas de grandes películas, y una de las críticas que le hago a la crítica especializada es que Cantinflas está apartado de esos rankings de películas, digamos, de toda la historia, cuando él, al igual que Chaplin, merece tener un posicionamiento allí, pero bueno, sabemos que hay como una visión desde lo que se hace en la industria, hegemónica, y dejan por fuera grandes películas como las de Cantinflas. Pero ahora, debatamos entonces con Cantinflas. ¿Hay un quiebre en su filmografía? Sí, yo creo que sí Yo lo pienso hay. lo mismo. Y ese quiebre además obedece al cambio de paradigma sobre el cual él no se ajustó. Él se mantuvo siempre en su línea clásica de hacer el humor. Creo que mucha gente, y sobre todo cuando uno lee la crítica de la época, piensan que él siguió haciendo lo mismo. O sea, su personaje era el mismo personaje. Y según estos críticos, yo no estoy de acuerdo plenamente con ellos, parece que Cantinflas seguía haciendo lo mismo. O sea, no había algo no había diferente. otro. Yo considero que siempre fue un innovador, siempre fue... sus discursos están vigentes, su sustancia, el contenido está vigente, sigue mostrando una gran realidad. Fue innovador, pero siento que Hollywood lo etiquetó y lo rezagó también.
Sí, porque la industria A Hollywood, Cantinflas. sí, porque La además industria siempre pasa factura. Cantinflas pudo seguir haciendo películas en Hollywood, pero él mismo se negó a hacerlo, porque él consideraba que lo que él tenía que hacer era estar cercano a su gente. O sea, Cantinflas además fue un gran gremialista. Cantinflas defendió, bueno, Cantinflas compartió con los grandes íconos digamos, de la época de oro del cine mexicano. Estuvo con Jorge Negrete, con María Félix, Pedro Infante, o sea, el Indio Fernández. O sea, Cantinflas es digamos, un gran ícono, pero hay otro ícono de la comedia mexicana, Resortes. No lo recuerdo, bueno, Resorte. Se me cayó la cédula. Yo creo, un poquito. Pero hay una película de Resortes que es sobre el beisbolista Fenómeno. En el beisbolista Fenómeno es un personaje que le gusta el béisbol, pero no es muy buen lanzador. Entonces hay un gran lanzador del béisbol de las grandes ligas. Ahí hay una cuestión interesante porque vemos cómo las grandes ligas se incorporan dentro de una película mexicana. Y el espíritu de este beisbolista cae en Resortes, porque bueno, Resortes, el personaje que hace en el beisbolista Fenómeno, es un personaje muy humilde, que bueno, que quiere salir de abajo y todo eso. Y el espíritu de este lanzador se mete y entonces, bueno, se convierte en bola de humo. Pero México, entonces, podemos hablar que en América Latina es uno de los países referentes del cine. Claro, pero también en Venezuela hemos hecho comedia. Exactamente, pero México es parte de la escuela de comedia. Te voy a hablar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de dos grandes cineastas, de los dos cineastas quizás más importantes por su filmografía, que hicieron comedia. Uno de esos es Román Chalbaud y el otro es Clemente de la Cerda, por ejemplo, que una de las grandes comedias que hace Román Chalbaud se llama Ratón en Ferretería. Y es una comedia muy interesante porque trata sobre escritores de novelas que dicen que desde esa película sale, porque esa película es casi 20 años antes de Betty la Fea. Resulta que la película que describe Ratón en Ferretería, donde trabaja Miguel Ángel Landa, haciendo el papel, digamos, alusivo un poco a José Ignacio Cabruja. Entonces, la novela que está retratada dentro de la película se llama Las feas también aman, y ponen a Tania Sarabia. Yo no sé por qué ponen a Tania, no me parece que Tania Sarabia sea una mujer fea como la quieren poner ahí en la película, pero así se llamaba la novela. Las feas también aman, y entonces es un boom la novela, y bueno, 20 años después vemos Betty la Fea. Pero quedémonos también en Venezuela. Hay una película que sí, su punto central no es el humor, tiene elementos cómicos espectaculares. Aventurera de Pablo de la Barra. Bueno, Aventurera. Toco Gómez además insigne en su diálogo con Flavio Caballero. Flavio Caballero, sí. ¿Verdad? Y es una novela que toca la realidad colombo-venezolana. Y es una de esa frontera. Exacto, no, y es una burla además a todos los que eran los shows de televisión. Los diálogos son estupendos. Yo los invito a ver Aventurera porque además confieso que es una de esas películas rezagadas del cine venezolano. Sí, también retomando lo de Clemente de la Cerda, la última película de Clemente de la Cerda, ese gran cineasta que hizo películas como Soy un delincuente, Los criminales, que retrataba una parte de esa realidad venezolana, hace una película burlándose del poder, pero también haciendo una gran denuncia sobre cómo el poder controla, digamos, los elementos básicos, las necesidades básicas de la gente, como el agua. Y esa se llama Agua que no has de beber. Por cierto, filmada en mi parroquia La Pastora, con un Orlando Zarramera haciendo comedia, digamos, fue muy fiel. Clemente de la Cerda, y fue un gran reto para Orlando Zarramera hacer una comedia como esa, que es una comedia que, como repito, es una comedia que muestra una tragedia. Sin embargo, usa el humor para buscar una solución, porque la solución estaba, bueno, una solución consensuada, comunitaria, es lo que más, es el espíritu de esa película. Pero bueno, salgámonos entonces un poquito también de América Latina. Europa también pues ha marcado hitos en Italia, con respecto a Francia además. Sí. Dios mío, ¿qué hemos hecho?
Sí, Esa película es espectacular. un gran clásico. Yo gocé además con el papá de las criaturas. Dios mío, que hemos hecho de verdad. Además que cuenta esa fractura de la sociedad francesa, esa burguesía francesa. Sí. En grandes escenarios, grandes casas, pero en un conflicto familiar que nadie entiende. Mira, pero lo que no Además. me va a perdonar la gente es que dejemos de mencionar a Pedro Almodóvar, que Mujeres al borde, yo le qué propongo nervios. yo le propongo a la producción que hagamos a futuro un Especial de capítulo. Almodóvar, por favor. Así estoy de acuerdo aquí con mi amiga Mariana. Entonces, pero hay alguien que no podemos olvidar en Europa, un gran referente de la comedia y sobre todo uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos, Federico Fellini. Federico Fellini hizo esa extraordinaria cinta llamada Amarcord, que muestra gran parte de su infancia, es una película, si se quiere, autobiográfica, o una parte de su vida. Y Federico Fellini además hizo estas grandes producciones como La Dolce Vita, donde a pesar de que no son precisamente, sí hay una comedia allí, pero no es una comedia típica de reírse. Hay una tragedia planteada desde una comedia, desde esta 8 y medio, que está considerada una de las películas más perfectas hechas. Pero Amarcord, el mismo satiricón o el Casanova. Federico Fellini hace Casanova Fellini, que es Donald Sutherland. Pero para ir cerrando, vamos por lo menos al borde de un clásico además del cine de Almodóvar, la popular Carmen Maura. Carmen Maura. ¿Quién puede olvidar a un personaje tan extraordinario como ese? Que luego la vemos en otras películas, pero también recuerdas Atame. Por supuesto. Antonio Banderas haciendo el papel de un secuestrador, donde después ocurre el famoso síndrome de Estocolmo y la secuestrada termina enamorándose del secuestrador. Pero bueno, el cine de comedia entonces abre un gran debate para el plano cinematográfico. Deberíamos también dedicarle otro especial más al cine de comedia. Sí, el cine de comedia es muy amplio. Aquí dejamos por fuera a grandes íconos como Jim Carrey. Yo sé que a Mariano no le gusta mucho, pero es uno de mis preferidos. También dejamos esas sátiras que se hacen en Hollywood de otras películas. Por ejemplo, a pesar de que hay gente que dice que esas películas son malas, creo que me gustó más la sátira que hacen de Crepúsculo que la propia Crepúsculo. A mí Crepúsculo me parece una cosa para reírse, reír para no llorar. En realidad sí. parece Crepúsculo. Pero bueno, también cerrar con un clásico del humor como es el señor Woody Allen, con películas extraordinarias como Manhattan, Medianoche en París, A Roma con amor, y contado además desde el humor más inteligente que ustedes se puedan imaginar. Un top 3 para la comedia. Bueno, yo tengo a Ace Ventura, aunque me gane enemigos por eso. No. Mi top 3 pues incluye, por supuesto, Charlie Chaplin, pionero además del cine de comedia. En segundo lugar, Mario Moreno Cantinflas. En tercer lugar, el señor Woody Allen. Sí, a mí también me encanta mucho Cantinflas, creo que está entre los preferidos, pero también a Harold Lloyd. No puedo olvidar, yo estaba muy pequeño cuando vi esa película, El Hombre Mosca, donde él aparece en un edificio brillante de un reloj. Es impresionante. Una fotografía además clásica. Nunca se me olvida Harold Lloyd. Por supuesto, pero bueno, será hasta una próxima emisión. Ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales, @Ávila TV Suena, @Entre Películas 2022, Mariana Yepes, mis redes sociales. Nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, Ávila TV, Entre Películas 2022, @Itacanaufrago, mis redes. Con cotufas en mano, los invitamos a un próximo episodio.